97. Señores congresistas, 96. en coordinación con el congresista que sustentó 95. la moción y con los portavoces, vamos a un cuarto intermedio. Siguiente proyecto. Se acaba de reanudar la sesión del Pleno, pasando un cuarto intermedio, la ley de fortalecimiento del Poder Judicial. De la Comisión de Constitución, proyectos de la optimización del desarrollo de justicia y de la nueva estructura de ingreso de los jueces. Se propone modificar el artículo 351 de la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, sobre el plazo de prohibición del expendio de bebidas alcohólicas durante un proceso electoral. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de mayoría de la Comisión de Constitución, recaído en los proyectos 2119, 2449, por el que se propone modificar la ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, respecto del plazo de prohibición del expendio de bebidas alcohólicas durante un proceso electoral. La Junta de Portavoces, con fecha 5 de diciembre del 2013, acordó la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Chejade Moya, presidente de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, estimados colegas, el presente dictamen de la Comisión de Constitución contiene los proyectos de ley número 2119/12-CR y 2449/12-CR, que proponen modificar el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones referido al plazo de prohibición de expendio de bebidas alcohólicas antes de un proceso electoral. Adicionalmente, es preciso enfatizar que el proyecto de ley número 2449/12-CR propone también que se exceptúe de la prohibición a los extranjeros con visa temporal que se encuentren en el país durante el plazo de prohibición para la realización de las elecciones. El proyecto de ley 2119/2012-CR ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria a iniciativa del congresista Renzo Reyardo Barreto. Por su parte, el proyecto de ley número 2449-CR fue presentado por el Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio, a iniciativa del congresista Luis Iberico Núñez. Los autores de los proyectos de ley que sustentan la necesidad de reformar el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones 26859, en que durante la vigencia de la ley seca, los hoteles, restaurantes se han visto afectados con pérdidas considerables, así también el sector turismo y el Estado peruano, por cuanto la limitación al comercio de bebidas alcohólicas en procesos electorales genera una pérdida por concepto de impuesto selectivo al consumo e impuesto general a las ventas. Enfatizan además, presidente, colegas, que la labor enfatizan que la limitación establecida en la ley 26859 afecta a la labor que viene desarrollando el Estado para alentar y promover el turismo nacional extranjero en todo el país. Igualmente afecta al ciudadano de a pie, pues lo limita considerablemente en su derecho al libre desenvolvimiento y entretenimiento. Como podrán observar, señores congresistas, de la lectura del dictamen que tienen a la vista los colegas congresistas de todas las instituciones que solicitamos opinión técnica, todas ellas coincidieron en que lo propuesto por los proyectos de ley es viable en cuanto a la reducción de la restricción del expendio de bebidas alcohólicas, en lo pertinente a la exclusión de la aplicación de dicha medida restrictiva a extranjeros con visa temporal. Las opiniones son diversas. Es por ello que no se ha considerado pertinente amparar ese extremo, lo propuesto por el proyecto de ley 2449/11-CR en cuanto a excluir a los extranjeros de la prohibición establecida por la ley seca. A manera de ilustración y mencionando la legislación comparada, tenemos que en Colombia la legislación pertinente señala que queda prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las 6 horas de la tarde del día anterior a aquel en que deban verificarse las votaciones hasta las 6 de la mañana del día siguiente a la elección.
los alcaldes municipales impondrán las sanciones correspondientes por violación a esta norma, de acuerdo con lo previsto en los respectivos códigos de la policía. Esto es lo que señala, presidente, la legislación comparada en el hermano país de Colombia. Por su parte, en la legislación chilena establece lo siguiente: el día de una elección o plebiscito, hasta 2 horas después del cierre de la votación, no podrán realizarse espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo cuando la fuerza encargada del orden público estime que estos podrían afectar el normal desarrollo del proceso electoral el día de la elección o plebiscito, entre las 5 horas de la mañana y 2 horas después del cierre de la votación. Los establecimientos comerciales no podrán expender bebidas alcohólicas para su consumo en el local o fuera de él, exceptuándose solamente a los hoteles respecto de los pasajeros que pernoten en ellos. Presidente, señores colegas, retomando el análisis, la forma que se ha contemplado y que ha sido aprobada por la abrumadora mayoría en la Comisión de Constitución y Reglamento que presidimos, recoge en esencia lo propuesto por las iniciativas legislativas, es decir, reduce el horario de restricción afectando de manera mínima al comercio y o actividades turísticas. A su vez, permite un mayor dinamismo a las actividades turísticas, la mejora de las ventas en los pequeños negocios y una mayor recaudación fiscal y, lo más importante, permite el cumplimiento de la obligación de sufragar por parte del ciudadano y el mantenimiento del orden público. Finalmente, presidente, la fórmula comprende la reducción de 48 horas a 24 horas del día del sufragio, de acuerdo al siguiente tenor: ley que modifica el artículo 351 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Artículo primero, modifica el artículo 351 de la Ley 26859. Dice: modifíquese el artículo 351 de la Ley Orgánica de las Elecciones con el texto siguiente. Y esto es importante que presten atención, señores colegas. Dice: desde las 00 horas del día de la votación hasta las 23:59 horas de dicho día, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos o los espacios de los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a dicho expendio. Repito, el texto quedaría de la siguiente manera, el texto sustitutorio: desde las 00 horas del día de la votación hasta las 23:59 horas de dicho día, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos o los espacios de los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a dicho expendio. Quiero terminar, señor presidente, diciendo que esta restricción está establecida en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, la cual de por sí ha sido considerada en la Comisión como desproporcional, atentando contra el libre desenvolvimiento de la personalidad y afectando una serie de establecimientos comerciales en el país. Los organismos electorales, repito, como el Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, están de acuerdo con la modificación legislativa propuesta porque se considera razonable una reducción del periodo denominado ley seca. Se tienen además, señor presidente, miembros de esta digna representación, los pronunciamientos favorables a la modificatoria a la ley seca de parte de la Cámara Nacional de Turismo, de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines y finalmente de la Sociedad Nacional de Industrias. Es una modificación legislativa esperada y razonable de acuerdo a las expectativas de la nación. Por lo tanto, señor presidente, pido a la representación nacional que apoye con su voto el presente dictamen que, como repito, ha sido aprobado por abrumadora mayoría, sin ningún voto en contra, simplemente con alguna abstención, en la Comisión de Constitución y Reglamento. Es todo lo que tengo que decir, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Bugatás. Muchas gracias, señor presidente. Ha sido muy ilustrativa la presentación del presidente de la Comisión de Constitución
Yo no había percatado de la gran importancia que tiene el consumo de licor en la economía nacional. O sea, me parece que, dada la enorme importancia que tiene para la economía nacional el consumo de licor, para el turismo y para la salud tributaria del país, yo propongo que se elimine la ley seca. De esa manera favorecemos la industria y que además se declare el Día del Trago Nacional, el Día de la Votación. Y así fomentamos el turismo, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Chávez. Yo fui una de las personas que señalé en el momento que se debatía en la Comisión de Constitución mi disconformidad a que se llegue hasta este extremo, al que se propone acá que solamente ley seca para el día de la elección, desde las 00 horas hasta las 23:59. Actualmente son 84 horas, 48 horas previas al día de la elección, 24 horas el día de la elección y 12 horas al día siguiente, señor presidente. Pero hay que reparar en lo siguiente, este simplemente no es una ley seca, nadie está prohibido de tomar, lo que es una prohibición de vender bebidas alcohólicas. Por lo tanto, las personas que quieran tomar pueden aprovisionarse los días o las semanas previas para tener su dotación de bebidas alcohólicas y tomar como quieran, hasta el mismo día de la elección, o si quieren, de repente pueden llevar su botella el día a la Cámara Secreta, presidente, si es que se los permiten. Pero el tema está en que llegar al extremo de simplemente evitar el día de la elección permite que algunas personas, hasta unos minutos antes de la víspera, del día de la elección, que inclusive, señor presidente, ya estén fuera de todo control sobre sí mismos y que se agotan sus provisiones, puedan seguir comprando. Y la idea es que haya unas horas de protección previo al día de la elección para que nadie pueda estar, en todo caso, tentado a aprovisionarse de bebidas alcohólicas para seguirlas consumiendo en exceso. Entonces yo creo que una medida prudente sería hacer como hacen en otros países, que unas horas previas al día de la elección se impida el expendio. Pero además, señor presidente, aquí hay otro tema que la Canatur pidió y que no se le ha hecho caso, y es que esta norma no se aplique a los extranjeros, porque lo que ha pasado en las elecciones recientes y viene pasando en las otras elecciones es que extranjeros que vienen de turistas, que están en hoteles, que están en restaurantes y que nada tienen que ver con las elecciones, a ellos tampoco se les puede vender ningún licor. Nosotros estamos tratando de imponer en el mundo entero el consumo de nuestro pisco, de nuestros vinos, señor presidente, y no vamos aquí en el Perú a tener esta posición tan estricta respecto de los extranjeros que nada tienen que ver, reitero, con el proceso electoral y a los cuales no se hace la salvaguarda de que esto no tiene nada que ver ni impide que se vendan bebidas alcohólicas a los extranjeros. Yo creo que hay que hacer esa salvedad sin perjuicio, reitero, de que corramos un poco antes, unas 12 horas antes del día de la víspera. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Yo proponía 24 horas del día anterior, ¿no?, a las elecciones, pero puede ser 12 o puede ser 8, con tal de que, llegado el momento, las 00 horas del día de la elección, no haya quien en las previas horas haya ido a aprovisionarse de más licor para seguir tomando. Y yo creo que es momento también en que reflexionemos si durante estos periodos y permanentemente los medios de comunicación social, por coordinación que haga el Poder Ejecutivo o la misma sociedad civil, sea consciente de poner de repente esos cintillos y esa propaganda en las radios diciendo que no se deben consumir en exceso bebidas alcohólicas o evitar manejar mientras se toma bebidas, si se ha tomado bebidas alcohólicas. Creo que tenemos que tener una actitud permanente educativa, porque reitero, esto solo es para expendio de bebidas, pero no es consumo, por lo tanto no es una ley seca y no nos vamos a ir al extremo tampoco que alguien ha planteado, creo, en su propósito de oponerse a este proyecto, pero que lleva a, de alguna manera, caricaturizar lo que se quiere con este proyecto.
Congresista Esther Saavedra. Gracias, presidente. En esta tarde, presidente, yo no voy a mandar mi opinión en este proyecto, pero sí quiero, en este momento, quiero dar a conocer a todo mi pueblo peruano y en especial a todos mis electorados de la región San Martín. Acá hay una persona, un congresista, que va a ser el culpable si algo le pasa a Esther Saavedra. Les juro decirles, a mí me ficharon, a mí me tomaron foto. ¿Con qué intenciones? Por querer verme. Yo vengo representando a un pueblo que me ha elegido para no venir a robar ni a hacer lobbies. Presidente, discúlpame, quiero que me escuchen. Yo estoy protegida por Dios, yo no tengo miedo a nadie. Si a mí me pasa algo, colegas, si a mí me pasa algo, va a ser luchando por mi pueblo y no robando a mi pueblo. Pero sí quiero decirles, qué vergüenza que nos enfrentemos entre poderes del Estado y hacer un gran desorden. Y todavía que vengan a hacer un show. ¿Qué cosa están buscando, señores? ¿Para eso les he elegido el pueblo? Por eso les he dicho bien claro a los magistrados, que me fichen, que me tomen foto, todo lo que quieren, y que rebusquen de Esther Saavedra, porque no van a encontrar nada, señores. Porque yo vengo de una cuna muy humilde, pero no doy de comer a mi familia robando, presidente. Y quiero llamar al presidente de la República, a todo el Ejecutivo. Si algo me pasa, señor presidente del Congreso, colegas, yo ya estoy acostumbrado, porque Dios me va a proteger, porque no voy a permitir jueces, algunos jueces sinvergüenzas, que vienen haciendo tanta injusticia, presidente. Tanta gente inocente tenemos en la cárcel y tantos delincuentes están sueltos en la calle. ¿Por qué? Porque nuestra Policía Nacional agarra al delincuente y lo sueltan en el Poder Judicial. Así como piden remuneraciones. Por ejemplo, el caso de los jueces superiores se incrementa el 100%, así que trabajen, señores, porque nosotros en región, colegas, en las regiones vemos tanta injusticia. Por eso es nuestras rondas campesinas en cada región olvidada. Entonces yo quiero decirles, algo le pasa a Esther Saavedra, yo voy a poner un comunicado, voy a poner una denuncia. Si pasa algo a mi persona, va a haber un responsable. Pide interrupción el congresista Bengolea. Congresista Bengolea. Presidente, discúlpeme usted. Más allá de banderas políticas, acá no hay banderas políticas, y tampoco creo que sea un tema de enfrentamiento de poderes, dejemos las cosas en su claridad, pero yo insisto en que hay que defender en la majestad del Parlamento. Si es verdad, entiendo yo la indignación de la congresista Saavedra, porque sí es verdad que han habido 2 o 3 jueces, cuando menos, que han estado desde allá, y yo soy testigo porque yo lo vi, me llamó mucho la atención y lo comenté con algunos colegas aquí al lado, que estaban fotografiándola, grabándola en video, con su medalla en el pecho, una actitud absolutamente indigna de un magistrado. Entonces, presidente, yo lo que sí le pediría a usted, seguramente Cámara de Seguridad en este Parlamento, es que debiera identificarse a esos malos jueces y cursar al Poder Judicial un informe o alguna comunicación para que el Poder Judicial tome las medidas que correspondan, pero no podemos permitir que esas cosas ocurran, que aquí en el Pleno del Congreso un congresista sea amedrentado por un juez. Eso es una cosa inaceptable. Somos rivales políticos, pero esto no tiene nada que ver con eso, así que yo doy fe como testigo de la denuncia de la congresista Saavedra. Gracias, presidente. Congresista Bengolea, vamos a pedir a la congresista Saavedra que haga llegar su denuncia, si lo considera presidente, por escrito, y pediré la inmediata intervención de la Procuraduría del Congreso de la República. Congresista Saavedra, continúa. Presidente, yo le agradezco a todos mis colegas que están solidarizándose. Señora, usted cállese, porque usted es maestra. ¿Y qué educa usted a sus alumnos? De repente usted es una mujer que está amargada en la vida, pero no sabe la realidad de un pueblo. Pero conmigo se van a equivocar, señores. Yo no tengo de qué avergonzarme, señora Marta Chávez. Usted es una malcriada, señora Marta Chávez. Usted es una malcriada. Usted debe dar respeto. Para ti te han elegido. Conmigo no se metan. Presidente, yo voy a presentar mi denuncia. Una interrupción pide el congresista Gamarra, presidente. Por favor, porque yo estoy siendo amenazada, presidente. Mi pueblo me ha elegido para luchar, no para poder venir a tapar corrupción, porque en el Perú estamos demasiado con corrupción, presidente. La congresista Esther Saavedra está haciendo una denuncia grave. Dice que ha sido amenazada y eso no se puede permitir. En todo caso, esperaremos su denuncia. Congresista, ¿a quién le dio la interrupción? Congresista Gamarra.
Que termine el congresista Gamarra. Señor presidente, en efecto, quienes estuvimos en esta parte del Parlamento, de las instalaciones del Parlamento, pudimos apreciar a 2 o 3 magistrados con cinta blanca que han estado fotografiando a la congresista Esther Saavedra en las instalaciones de este Congreso, señor presidente. Y definitivamente creo que eso, al margen de la discusión que podamos tener, al margen del proyecto de ley que se esté debatiendo, pero no se puede permitir, señor presidente, que vengan al Congreso, a las instalaciones y se den el lujo de fotografiar a una congresista cuando simplemente se hacía una invocación a que trabajen más en los procesos judiciales. Por eso, señor presidente, consideramos que se debe pedir tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público a efecto de que se determinen las personas o los nombres de las personas que hicieron este acto realmente escandaloso, señor presidente. Filmar o fotografiar es propio de una conducta amenazadora y eso no se puede permitir, señor presidente. Mi solidaridad con la congresista Esther Saavedra, comprendo su indignación y estoy seguro que el congresista Alberto Bengolea, con la mejor intención, también lo ha señalado así, señor presidente. Muchas gracias. Culmina el congresista Saavedra. Presidente, en estos momentos le voy a presentar la denuncia y voy a hacer público a todo el pueblo peruano y en especial a mi querida región, que en realidad tengo el apoyo de todo mi pueblo. Gracias, presidente, pero sí quiero poner en pleno conocimiento de todos si pasa algo con mi familia o a mi persona, pero muy orgullosa de morir por servir a mi pueblo, pero no robando a mi pueblo, presidente. Muchas gracias. Congresista Chávez. La congresista que grita así como si estuviera en una plaza pública, señor presidente, y que inclusive, presidente, se ha permitido decir insultos y lisuras contra mi persona, que yo las tomo como a la que venga. Señor presidente, ¿tendrá miedo por qué? El que no la debe no la teme, señor presidente. Acá nosotros nos han procesado, nos toman fotos todos los días, la Cámara del Congreso la tenemos acá dirigida contra nosotros y no decimos nada. Me llama la atención que alguien tenga temor de que le tomen una foto, de que alguien pueda traer una cámara, que los jueces están amenazando, son más los jueces los que toman una foto, los que filman. Señor presidente, hay campañas en el mundo, por ejemplo, para que la gente tome iniciativa y grave situaciones de bullying a las personas. Eso es una iniciativa que está a nivel mundial, porque debemos evitar, señor presidente, hacernos los desentendidos respecto de actos. Culmine el congresista, está en alusión. Gracias. Entonces, sentirse amenazado porque un juez puede tomarle fotos, señor, y estaríamos todos los días amenazados. Las señores miembros de la prensa nos toman fotos hasta con su Zoom, señor presidente, hasta de lo que escribimos. El que no la debe no la teme, señor presidente. No vengamos a hacer al Congreso solidario con temores, sabe Dios por qué actitudes se puedan tomar las personas, pero no podemos estar agraviando a jueces que tienen derecho a estar aquí, porque se estaba debatiendo un tema que los involucra. Pero, acá hemos visto muchas veces que vienen alcaldes, vienen trabajadores sociales, vienen una serie de personas con todo derecho, porque estas sesiones son públicas y tienen derecho las personas de saber lo que se hace. ¿Qué queremos? Que esta casa sea una casa de exclusión, donde acá supuestamente estamos haciendo cosas para que no nos vean. Por lo menos ese no es nuestro concepto, señor presidente. El que tiene y actúa limpiamente, aunque lo filmen, que se preocupan, y venir acá a hacerse de las tragedias, a tragicomedias. Quiero aclarar a la congresista Chávez que la decisión tomada de cuarto intermedio y de pedir que de la galería salga la gente ha sido de los portavoces por unanimidad, congresista Chávez. Culmina el congresista. Voy a terminar, señor presidente.
No se puede tener una falta de descortesía así con magistrados del Poder Judicial, señor presidente. ¿Qué son, la última rueda del coche? No, señor presidente. Reitero, no se puede venir a que el Congreso sea falsamente solidario con personas que tienen temor porque han actuado mal. Y si han actuado mal, que se tengan a las consecuencias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Simón. Por alusión, la congresista Esther Saavedra. Quiero decirle, señora Marta Chávez, yo vengo del campo, no vengo de vitrina, y no temo nada. Así como me ves cholita, india, pero con orgullo doy de comer a mis hijos de madre sola y no soy mujer engañada ni mujer maltratada, pero sí tengo valores y principios y en primer lugar Dios está en mi vida, en mi corazón. Muchas gracias. Gracias, presidente. Congresista Simón. Hay dos interrupciones, presidente, de Daniela Bugatás y de Marisol Espinosa. Congresista Bugatás, yo le pido tranquilidad a los señores congresistas y evitar los agravios personales. Congresista Bugatás. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Simón. Yo creo que el Congreso es una instancia que está abierta al público, así como también están los procesos judiciales. Yo no creo que sea correcto que los congresistas entren a gritar a un proceso judicial, a un tribunal, a una corte. Si eso le parece bien a los vecinos del frente, yo creo que eso no guarda ninguna relación con las normas de cortesía de venir acá a gritar y a interrumpir el desarrollo de una plenaria. Si les parece adecuado, porque algunos recuerdan que nunca han respetado el Poder Judicial. Nosotros sí respetamos el Poder Judicial, pero también esperamos que nos respeten a nosotros. Gracias, señor presidente. Congresista Simón. La congresista Marisol Espinosa. Congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, expresar la preocupación por lo que ha dicho la congresista Esther Saavedra y desde ya también nuestra solidaridad con ella, sobre todo por ser una mujer que siempre ha estado enfrentando el tema de la corrupción. Gracias, presidente. Congresista Simón. Al tema que corresponde para evitar mantener ya esta situación, cada parte dijo lo que creía que era lo correspondiente. Presidente, me hubiera gustado que la Comisión de Constitución hubiera traído al debate la ley del voto preferencial, por ejemplo, que es fundamental, o la ley de las cuotas, o la ley de voto voluntario, que son temas de fondo para la población. Pero traen al debate el tema de la ley seca. Ciertamente, el comercio puede perder, claro que sí. Pero la pregunta, presidente, estamos en un país pacificado, estamos en un país donde no hay violencia, estamos en un país donde no hay estos antagonismos políticos y encima nos vamos a dar el lujo que en procesos que se vienen, que van a ser bien difíciles, van a ser bien complicados, vamos a dar justamente ahora una ley que dice que el mismo día de las elecciones se prohíbe el consumo de alcohol, es decir, desde las 6 de la mañana hasta no sé qué hora de la tarde. Presidente, eso no cae bien ni a algunos políticos como yo, pero no cae bien principalmente a nivel del pueblo. ¿Para quién estamos gobernando? El planteamiento, presidente, es que esto es un error. En este momento es un error. Hay un debate más de fondo y este no es el debate de fondo si vamos a tener que tomar un día o 2 días antes del proceso electoral. Lo podemos tomar. Entonces, y en cuanto nos preocupamos de los turistas, ¿cada qué tiempo hay elecciones? ¿Cada semana, cada mes, cada año? Los procesos electorales son cada 4 o 5 años. Y no creo que por esa razón tengamos que dar la ley seca en este momento. Por lo tanto, presidente, si es que la direccionalidad de la mayoría es que esto funcione, yo le plantearía al presidente de la comisión de que sea por lo menos 24 horas antes. Pero creo, insisto, presidente, que por último este debate debe ser de todas las leyes que hemos planteado, desde el voto preferencial hasta la cuota y el voto voluntario. Entonces podría entrar esta ley dentro de un gran debate. Pero lanzar hoy día esta ley, cuando no ha venido lo de fondo, me parece preocupante. Congresista
Velázquez Quesquén. ¿Están anotados, congresistas? Presidente, me ha pedido 2 interrupciones. Obviamente, primero una dama, la doctora Marta Chávez. Congresista Chávez. Luego Marche Jade. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez Quesquén. Simplemente para dejar a salvo los agravios que ha proferido un personaje aquí, queriéndosela dar de campesina y establecer distancias que de vitrina, señor presidente, y aludiendo inclusive a cuestiones supuestamente personales, las tomo de quien venga, que sigan por la cloaca, señor presidente. Lo que no voy y quiero recordar es que si quizás esa congresista quiere que nosotros tengamos una actitud falsamente protectora, porque ella, como asesora de una ex congresista humanista que está siendo procesada por narcotráfico, tendría que ser de repente también investigada. Que no nos vengan a poner el parche, señor, y usar argumentos para evitar la persecución por supuesta vinculación con narcotráfico. Así que no quieran crear aquí falsas solidaridades, señor. El que no la debe, no la teme. Congresista Saavedra, alusión. Presidente, yo no me voy a dirigir a esa señora, porque desperdicio mi tiempo con esa señora. Pero quiero decirles, yo con orgullo he sido coordinadora, señora Marta Chávez, y servido a mi pueblo. Pero investiga todo lo que tú quieras. Pero sí sé, por siendo una simple coordinadora, he servido mucho a mi pueblo. Así que, señora, no se meta conmigo, porque primeramente tiene que primero implorar a Dios para que te cambie ese corazón que tú tienes de amargura, de odio. Entonces, señora, te deseo muchas bendiciones y no te metas conmigo. Por última vez te digo, no te metas conmigo. Congresista Velázquez. Congresista Velázquez. Les tengo uso de la palabra. Omar Chejade. Yo les pido retomar el tema de debate. Congresista Chejade me ha pedido una interrupción. La segunda interrupción me ha pedido el congresista Chejade, presidente. Congresista Chejade. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar aclarar que esta es una ley que fue presentada por 2 congresistas. Me apena que el doctor, mi amigo Renzo Royardo, no esté presente, y por Lucho Iberico, y que fue aprobado por amplia mayoría en la Comisión de Constitución. Y voy a decir quiénes lo aprobaron. Aparte, quien habla: Santiago Astañaduí, Javier Bedoya, Rosa Mavila, Marcos Falconi, Luz Salgado, Rolando Reati, Javier Velázquez, Víctor Isla, Josué Gutiérrez y Martín Rivas. Es decir, prácticamente todos, y solamente hubo 2 abstenciones por un tema de técnica legislativa. En segundo lugar, para decir que en la Comisión de Constitución se han puesto temas de debate importantísimos, como la bicameralidad, el voto preferencial, el voto facultativo, cosa que hizo Jude Simon, la ley de partidos políticos, y que está, muchos de ellos, en la agenda de la mesa directiva y que todavía lamentablemente no se debate. Esta es una ley, presidente, que además tengo que decir... Culmine, congresista. No abarca, señor presidente, a los extranjeros. La fórmula proponente de los proyectantes en un primigenio momento abarcaba también a los ciudadanos extranjeros, pero por un tema objetivo, la Comisión de Constitución en pleno decidió suprimir este extremo. Por eso yo sugeriría a todos que antes de hacer un comentario se sirvan leer este proyecto de ley que, repito, ha sido aprobado por abrumadora mayoría en la Comisión de Constitución, y decir que la Comisión de Constitución está poniendo sobre la mesa, sobre el tapete, temas de trascendental importancia, como la bicameralidad, la eliminación del voto preferencial, el voto facultativo, la ley de partidos, el financiamiento público de los partidos políticos, y que, repito, está ya en la mesa directiva muchos de esos proyectos de ley y que todavía no se debaten, me imagino, por la extensa carga procesal. Eso es todo, presidente, y muchas gracias al congresista Velázquez Quesquén. Congresista Velázquez, usted dio las 2 interrupciones, le ruego continuar. Le pediremos al siguiente orador que le dé la interrupción, para no romper la regla del debate. Me hubiera gustado darle con gusto a mi querido amigo Víctor Andrés, pero... Le ruego continuar, congresista Velázquez, le garantizo que le damos la interrupción con el siguiente orador. Le voy a pedir. Presidente, entrando al tema, voy a argumentar por qué he votado por este dictamen, porque yo no me escondo debajo del curul, tengo que decir por qué he votado, porque siempre en la suspicacia hay algunos que mucho presumen y a veces les preguntaré de qué careces.
este tema tiene mucho que ver, no es con eliminar la prohibición de expendio de licor, sino de reducir el expendio de licor de 84 horas que es durante el proceso electoral a 24 horas. Por eso yo no sé por qué le llaman ley seca. Segundo, presidente, es porque si ustedes ven el dictamen, ¿quiénes han sido consultados sobre la viabilidad de este proyecto de ley? El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la RENIEC, la Sociedad Nacional de Industrias, Canatur. Todas las instituciones que han sido consultadas han dado su opinión y han establecido que, si bien es cierto, no es prudente eliminar la prohibición del expendio de licor el día de las elecciones, es evidente que hay que reducirlo bajo el principio de razonabilidad. En un país como el nuestro, que es democrático, evidentemente se tienen que contrapesar los derechos de los ciudadanos. Y el propio dictamen hace referencia a que, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en Chile, la restricción del expendio de licor está reducido a los mismos plazos en los que plantea el dictamen. De tal manera, señor presidente, que ese ha sido el sentido de mi voto en la comisión, porque también tengo que decirlo, que este proyecto de ley ha sido presentado por congresistas de mi bancada. De tal manera que lo mínimo que hago es tratar de tener un nivel mínimo de coordinación para, obviamente, dar los argumentos que hoy día vengo sosteniendo. Pero por lo demás, presidente, cuando en el debate en la Comisión de Constitución hemos exigido de que aquellos que puedan estar en contra de la disminución del plazo de 84 horas, que es el más alto en América Latina, de restricción de expendio de licor, y cuál es el impacto que tiene esto en los niveles de violencia o alteración del orden que puede haber con relación a los procesos electorales, no hay estadística, pues. No hay estadística. Entonces, lo que sí hay es lo que sostienen aquellos empresarios, pequeños y medianos empresarios, que tienen que ver cerrados sus locales los días viernes, sábado, domingo y hasta el mediodía del día lunes. Entonces, por eso, señor presidente, que nosotros hemos apoyado. No hemos ido a votar por votar a la Comisión de Constitución. Claro que yo concuerdo con Yehude Simons que hay que sacar el voto voluntario, la bicameralidad, la reforma política. Pero muchos de los argumentos que han escoltado la decisión que hemos tomado, señor presidente, continúe, es que los órganos electorales, si en algo están de acuerdo, en que hay que aplicar el principio de razonabilidad y que hay que disminuir razonablemente el plazo de autorización de expendio de licor. Ahí está el dictamen. Entonces, por eso, señor presidente, es que nosotros vamos a apoyar este dictamen, porque evidentemente, en coherencia con los autores, que es Carlos Brus y Renzo Reyardo de mi bancada, nosotros evidentemente vamos a votar por las razones que he esgrimido, presidente. Es cierto, en otros países hay esta restricción, pero no es una restricción al límite como ahora hoy día opera en la legislación electoral del país. De tal manera que el plazo que se plantea de que se prohíba el expendio, no el consumo, el expendio de licor en las 24 horas del proceso electoral, el plazo que plantea el dictamen, es el que hemos apoyado y el que vamos a apoyar si es que la mayoría lo tiene así conveniente. Gracias, presidente. Congresista Iberico. Le rogaría una interrupción al congresista García Belaúnde. Sí, para completar un poco lo que ha dicho el colega Omar Chejade, este es un proyecto que presentó el congresista aprista Vargas en el último congreso, bajo la presidencia de la Comisión de Constitución de Aurelio Pastor, pero casualmente el APRA votó en contra, siendo un proyecto aprista, y votaron en contra y se archivó el proyecto los nacionalistas Mayorga, Espinosa, Abugataz, Lazo, la de Restauración Nacional, la colega Lazo, Edgar Raimundo, actual director de Inmigraciones, y Valle Riestra, el gran jurisconsulto aprista,
Vallerriestra votó en contra y acá tengo toda su intervención, que es muy clara. Mulder se abstuvo. Y entonces, presidente, aquí está. Eso fue rechazado. Y estamos hablando, presidente, solamente de 18 millones de soles en ese momento que se discutía que perdían los bares y restaurantes. Disculpa. ¿Le da la segunda interrupción? Le pedimos al congresista Espadaro que le dé una interrupción al congresista Bruce para que termine la idea. Con su venia al congresista. Congresista García Belaúnde. Presidente, en todo caso, si voy a hablar después, guardo los datos para después, porque son bastante aleccionadores, ¿ah? Y esto es un lobby, lamentablemente, de Canatur. Es un lobby de Canatur, no de ahora, sino de siempre. Congresista Ibérico. Gracias, presidente. Es bien fácil descalificar cualquier cosa hablando del lobby, ya se ha puesto de moda, así que eso francamente me tiene sin cuidado. Y los votos pues pueden variar según el espacio-tiempo histórico, ¿no es cierto? Según cada circunstancia y cada momento. Y las leyes pueden ser buenas en unos momentos y luego pueden resultar ineficaces y hasta adversas. Lo que sucede, presidente, es que si bien esto puede no parecernos muy importante a muchos de los que estamos aquí, y puedo incluirme yo también, tenemos que pensar en varios sectores del país, no solamente en nosotros, y de repente en nuestros usos y costumbres personales. Tenemos que pensar, presidente, que en el Perú de hoy, y esto lo venimos experimentando en los últimos años, estamos viviendo cambios muy importantes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el turismo se ha incrementado notablemente, es una realidad. Antes celebrábamos cuando venían 100 o 200.000 turistas, hoy día vienen millones de turistas al Perú. Y no solamente turismo externo, sino también turismo interno. Hay mucho movimiento en nuestro país y de ese turismo vive mucha gente. Desde los grandes empresarios hasta los más humildes viven del turismo. Con eso se ganan el pan de cada día. El boom gastronómico ha hecho que se abran restaurantes de todo calibre, presidente. No solamente los 5 tenedores. Restaurantes pequeños, medianos, chinganitas, que viven de este boom gastronómico, por el cual mucha gente acude no solamente a los restaurantes de las capitales, sino del interior del país, hasta las provincias más remotas, a saborear nuestra gastronomía, y esto también genera otro momento en el país que tenemos que contemplar a la hora de plantear la variación de esta ley, que en efecto pues la pide la Cámara Nacional de Turismo, y en buena hora que la pida, porque si tiene una preocupación, una actividad como el turismo, como los restaurantes que son tan importantes para el país, hay que escucharlos y no motejarlos de lobistas, porque de esa manera estamos descalificando a todo aquel que hace empresa en el Perú. Por otro lado, presidente, también es importante el rubro hotelero. Y no todos los hoteles pues son 5 estrellas, 4 estrellas, hay hoteles de todo tipo. Entonces, presidente, dadas las circunstancias, se planteó como cualquier ciudadano tiene derecho una preocupación y la hemos recogido, presidente. Y la hemos recogido y hemos elaborado esta propuesta que además ha sido consultada. ¿A quién? A la autoridad electoral, primeramente, Jurado Nacional de Elecciones, Organismo Nacional de Procesos Electorales. Y, presidente, ¿cuál es el problema? Continúe. De recibir la opinión de la Cámara de Turismo, de la Sociedad de Hoteles, de la Sociedad de Restaurantes, de Canatur, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Acaso no los podemos escuchar? ¿Es un pecado escuchar a los que invierten en el Perú y dan trabajo? Entonces, presidente, tomemos con tranquilidad este tema, que ha meritado un consenso, y escuchemos también pues a estos sectores y entendamos que hay mucha gente, millones de personas que trabajan en este rubro. No solamente es cuánto ganan los hoteles y cuántos impuestos se pagan, es cuánta gente trabaja y vive de todas estas actividades. Entonces es razonable, y aquí se ha hecho una comparación con muchos otros países de América Latina, que se recorte este periodo exagerado de 84 horas a las 24 horas del día de las elecciones,
horas más, horas menos, se puede discutir, pero no pues 84 horas que generan una parálisis. Hay turistas que vienen del extranjero y están 3 días en el Perú, no pueden tomar ni un pisco sour, presidente. Culmine, congresista. Dirán pobrecitos, pero yo los recibo a los turistas con mucha alegría, presidente, y yo espero que cada día que están en el Perú lo disfruten. Algunos podrán estar en contra por razones personales que yo puedo entender, presidente, pero es un problema personal. Entonces, presidente, yo creo que perfectamente podemos aprobar este proyecto de ley que va a tener un buen impacto en el país y es muy importante para mucha gente, de repente no para uno de los que estamos aquí, pero hay que pensar, pues, presidente, en todos los peruanos. Y creo que es bastante razonable lo que se está planteando y por eso, presidente, me auno a que se vote en favor de esta propuesta legislativa. Gracias, presidente. No está el congresista Espadaro, lo tenía anotado. Podría hacer uso de la palabra el congresista Salazar. Le pido una interrupción al congresista Bruso. ¿Va a hacer uso de la palabra? Ya, sigue usted. Con todo gusto, señor. Va a hacer uso de la palabra el congresista. Con todo gusto, señor. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Si es verdad, presidente, que días previos a una elección general, municipal, regional, se ha venido dando con horas de anticipación a dichos eventos que tenga que darse un espacio a efectos de que podamos tener un país, presidente, con el sosiego que todos y cada uno de nosotros nos merecemos. Sí es verdad, presidente, que también las empresas turísticas, los bares, los restaurantes quieran, obviamente, seguir vendiendo. Pero también es verdad, presidente, que 72 horas o 48 horas que se deje de vender licor, nadie se va a enriquecer ni tampoco se va a empobrecer. Hay un aspecto fundamental que a veces nosotros nos olvidamos en las normas, presidente. Y este aspecto fundamental es el tema de la seguridad, el tema de la ley y el tema del orden. Si así nomás, presidente, teniendo esta ley la gente sale a tomar, se emborrachan y hay accidentes de tránsito, sacando la norma, presidente, va a ser peor, por favor. Seamos sensatos en esa línea, en esas ideas. Todavía creo que nosotros como sociedad no hemos llegado a respetar estos tipos de límites que deberían ser personales. El límite, el control personal, el autocontrol para no beber más de la cuenta, presidente. Pero en términos generales, hoy en día no se respeta. Sacando la norma, presidente, las cosas van a ser peor. Considero, presidente, que tiene que reinar la seguridad, la ley y el orden. Y es más todavía, presidente, este proyecto de ley no se ha hecho la consulta al Ministerio del Interior. Se le pregunta al que hace la norma, es decir, al que va a ver las elecciones, pero quien tiene que velar por el orden, no se le consulta, presidente. Y considero que es importante escuchar a quien tiene esa gran responsabilidad de controlar la seguridad, la ley y el orden. Gracias, presidente. Congresista Delgado. Gracias, presidente. A mí me llama la atención de que nosotros estemos privilegiando en el Congreso el debate de este tipo de proyectos. Todos sabemos que el alcohol es causa no solamente de adicción, porque es una droga, y causa de muchísimos accidentes, y asaltos y robos. Y vemos todos los fines de semana todos los estragos que genera el alcohol. Y se ha establecido un régimen que para cuando hay elecciones se tiene que garantizar un estado de seguridad para evitar alteración, para evitar revueltas, para evitar situaciones no deseadas. Y como se ha dicho efectivamente, estas son cada 4 o 5 años. Y resulta que ahora nosotros en el Congreso estamos debatiendo cómo reducimos al mínimo ese plazo, ese periodo,
para privilegiar que la gente consuma, que la gente tome. Me pide una interrupción el congresista Mulder. Congresista Mulder. La relatoría no le hace caso. Presidente, yo creo que hay que poner en relieve un poco la hipocresía que tenemos todos los parlamentarios, hablo en primera persona del plural, porque ahora somos los campeones del abstencionismo, ¿no? La ley seca del año 23 en los Estados Unidos, el alcohol es letal. ¿Qué esperan? ¿Por qué no presentan un proyecto de ley para prohibirlo? Por supuesto es letal, la gran mayoría de accidentes se deben al alcohol. ¿Y por qué no presentamos un proyecto de ley para prohibirlo? No podemos, ¿no? Más bien, he visto otros proyectos de ley del Ejecutivo promoviendo el pisco. El consumo de pisco ha crecido mucho en nuestro país, entre otras razones, porque en este Congreso hemos aprobado leyes promoviéndolo, presidente. Hemos decretado el Día del Pisco. Hemos decretado el Día del Chilcano de Pisco, el Día del Pisco Sour. Y muchos proyectos de ley presentados por congresistas aluden a bebidas alcohólicas regionales como patrimonio nacional, presidente. Y ahora resulta que nos estamos rasgando las vestiduras porque estamos diciendo de que la ley seca debe durar 24 horas menos, el día de las elecciones. Francamente, pues, presidente, dejémonos de estas boberías. Yo creo que tenemos que ir hacia una... Continúa con él. Primacía de la realidad. ¿Ha servido o no ha servido en los procesos electorales anteriores el que haya habido una ley seca que tenía tanta anticipación y tanta posterioridad a la fecha de las elecciones? Ese es el tema. ¿Ha habido alguna dificultad que se haya puesto de manifiesto por el hecho de la existencia de personas que hayan violado la ley seca? Entonces no, pues, presidente, simplemente con esto lo único que se está logrando es hacer que los procesos electorales sean menos lesivos y engorrosos contra el ciudadano. Obviamente, presidente, aquí hay parlamentarios que dicen, ¿por qué estamos debatiendo temas que no son importantes? Todo el día lo hemos hecho, presidente. ¿Cuántos proyectos de ley del oficialismo hemos debatido ahora declarando de necesidad pública? ¿Acaso son importantes esos proyectos si son declarativos? Hoy día un congresista sobre el tema de Huancavelica, él mismo ha dicho, sabemos que el proyecto es declarativo, pero no importa, hay que aprobarlo. O sea, todo el día estamos aprobando proyectos declarativos y ahora se rajan la vestidura porque este proyecto también dicen que es declarativo. Un poco más de coherencia, presidente. Congresista García Belaúnde. Perdón. Yo no terminé. Perdón, congresista Jaime Delgado, mil disculpas. Sí. Gracias, presidente. Precisamente por lo que acaba de mencionar el congresista Mulder. No, que yo no he terminado. Continúo, presidente. Precisamente por lo que señala el congresista Mulder. Esta ley seca en periodos electorales probablemente haya servido para que no haya acontecimientos bochornosos, para que no haya situaciones de alteración del orden interno como consecuencia precisamente del consumo de licor. Pero como se dice que no hay evidencia de que esto haya funcionado, entonces hay que eliminarla. Pues eliminemos todo, señores, y que la gente vaya con su trago, con su ron, con su cerveza al proceso electoral y hasta el ánfora, si queremos hacer eso. Decimos, queremos dejar las hipocresías. Señores, ¿cuál es la razón por la cual estamos pretendiendo modificar el estatus actual? Si el estatus actual ha permitido precisamente que los procesos electorales se desarrollen más o menos con normalidad. Y queremos que la gente se vaya ebria a los procesos electorales. ¿Queremos eso? Pues hagámoslo, para ver si encontramos las evidencias suficientes. Yo voy a votar en contra, presidente. Gracias. Gracias, congresista García Belaúnde. Sí, encantado, presidente. ¿Me quieren pedir una discusión? Congresista Castañaví, usted está siguiendo en el uso de la palabra, sí, a continuación. Y luego viene el congresista Rondón, Reate y Mavila. Omar Chejade, presidente. Congresista Chejade. Gracias, presidente. No solamente, presidente, señalar que otros países como Argentina, la ley es mucho más permisiva que en el Perú y no pasan ningún tipo de accidentes y nadie va con su botella de trago bajo el brazo a votar. No es una ley seca, como se ha dicho también reiteradamente. Se puede consumir, lo que está no permitido es el expendio, y son 8 horas antes y son 8 horas después. En Argentina, presidente,
está impedido de expedir bebidas alcohólicas 12 horas antes y hasta 3 horas después. En Chile entre 5 horas de la mañana y 2 horas después del cierre de la votación. Y en Colombia sucede algo muy parecido. Es decir, son países en los que incluso hay mayor permisión. Pero esta no es una ley seca. Se dice para otros vulgarmente una ley seca, pero no es una ley seca. Lo que se está diciendo es que no se puede expender bebidas alcohólicas 8 horas antes y 8 horas después. Eso es lo que dice la norma. Por eso rogaría a los compañeros y a los colegas ser más minuciosos en la lectura de la norma. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista García Belaúnde. Presidente, acá ha dicho uno de los autores y defensores del proyecto que hay que fomentar el turismo. Yo creo que sí. Pero el turismo, el país progresa no solamente por turismo, progresa básicamente por instituciones democráticas, por sus elecciones limpias y soberanas y transparentes. Eso es más importante que el turismo en época de elecciones, en épocas electorales. Los turistas saben que cuando hay elecciones tienen que tomar menos, presidente. Eso lo saben en todas partes del mundo, porque la ley seca existe en todas partes del mundo. Hay estados en Estados Unidos donde nunca se toma los domingos. Nunca. Hay estados en Estados Unidos donde no se toma inclusive a las horas de cultos religiosos. Hay estados en Estados Unidos, presidente, donde solamente se toma de lunes a viernes. Los ejemplos que ha puesto el colega Omar Chejade son de países donde el voto es voluntario. O sea, acá lo que queremos es que chupemos hasta las 12 de la noche y tengamos que a las 7 de la mañana, 8, ir a votar. Y si no se nos va la borrachera, hay que ir a votar de todas maneras, porque o votas borracho o te multan. Y con la multa la borrachera resulta doblemente cara. ¿Qué es esto, presidente? Esta es una ley del año 31, ratificada por el año 62. Quizás las 84 horas sean demasiado, quizás 48 sean suficientes, pero eliminarlo a que puedas tú estar tomando hasta las 12 de la noche del día previo a la votación, me parece una exageración, presidente. Esto es una lobby de los hoteles que hacen lobby para esto, y los hoteles que cobran el 10% por servicios y que no dan cuenta nunca a sus empleados qué hacen con ese dinero. Hoteles únicos en el mundo donde te cobran IGB más 10% de servicio cuando el servicio mismo es el hotel. Y de eso Canatur no dice nada. De eso Canatur no dice nada. Y tampoco dice los minibares, porque no hay hotel que se precie que no tenga un minibar. Y los minibares los controla, nadie los controla. No te piden la bebida en el bar, pero hay minibar. Y muchos minibar en cada habitación. Entonces, presidente, yo que voto en un pequeño pueblo de la provincia de Cañete, les puedo decir con seguridad que allá, me pide el colega Velázquez una interrupción. Congresista Velázquez Jejen, ¿puede hacer uso de la interrupción? Presidente, me gustaría que este dictamen fuera cuestionado con argumentos. El congresista García Belaúnde habló de que el 2010, es cierto, el congresista Vargas de mi bancada presentó un proyecto de ley no para reducir la prohibición, el plazo de prohibición de expendio, sino para eliminarlo. ¿Y saben